No hay otro atributo de Dios que nos traiga mayor consuelo a sus hijos que la soberanía de Dios. Cuando estamos en tribulación, en angustia, en problemas, en muchas situaciones feas, podemos confiar en la soberanía de Dios, que Él tiene todo el control. Todo el control. Usted sabe que tenemos que admitir que todas las cosas las recibimos de Él. Todas las bendiciones las recibimos de Dios. Y nosotros no tenemos derecho a recibirlas. Él las da porque Él quiere. Ni hemos hecho méritos para recibirlas tampoco. Él es dueño de hacer las cosas como Él quiere. Cuenta la Biblia que había un padre de familia que tenía una viña y necesitaba cosechar, y fue a buscar a unos obreros temprano y los trajo a su viña, tempranito, para que trabajen, y acordó con ellos en pagarles un denario. Era el jornal diario de trabajo. Y cerca del mediodía este hombre vio que faltaba gente para cosechar y fue a las plazas y buscó unos muchachos ahí, quieren trabajar, vamos a la viña. Y cerca de las 5 de la tarde, porque el jornal de trabajo era hasta las 6, cerca de las 5 de la tarde trajo otros muchachos más y trabajaron 1 hora. Y al terminar el trabajo del día, el padre de familia dice a su siervo: llama a los obreros, vamos a hacer cuentas, desde el que entró al último hasta el que entró primero. Y al que entró a las 5 de la tarde le dice: ahí está tu paga, un denario. Y llamó al que entró cerca del mediodía: ahí está tu paga, un denario. Y empezó la murmuración. Y vino el que entró temprano: bueno, a nosotros nos pagarán más, por supuesto. Un denario también. Pero ¿por qué nosotros hemos absorbido todo el sol del día, toda la carga del trabajo, y ellos entraron a las 5 de la tarde y les paga igual que nosotros? Y el dueño le dice: yo he convenido con vos por un denario. Y le dice: ¿no tengo yo derecho de hacer lo que quiero con lo mío? Yo soy dueño de pagarle al que entró a las 5 de la tarde igual que vos. ¿No tengo derecho de hacer lo que quiero con lo mío? Hermanos, el Señor dice lo mismo. ¿No tengo derecho de hacer yo con lo mío lo que quiero? Él es soberano. Podemos ver que Dios da a los hombres cosas, bendiciones, de distintas maneras. A algunos los ha hecho altos, fuertes, a otros los ha hecho petizos, a otros los ha hecho débiles, a otros los ha hecho bien parecidos, otros hemos llegado tarde, otros no pueden ver, otros no pueden escuchar. Hay personas que no pueden hablar correctamente. Hay algunos que recibieron mentes brillantes. Hicieron cosas, investigaron, aumentó la ciencia. Pero hay otros que recibieron unas mentes muy superficiales. Así le des todos los estudios que quieras, no es igual al otro. Algunos nacieron en lugares cómodos, en una casa,
tienen bienes, sus padres tienen una familia ordenada, buena educación, y hay otros que no conocieron a su papá o a su mamá, fueron entregados. Hay otros que nacieron en extrema escasez. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué uno sí, otro no? Y la respuesta está en la soberanía de Dios. Él es soberano, Él da, Él quita, Él pone. Ahora que estamos cerca de las elecciones, Él pone a los gobernantes, dice la palabra. Él saca. Él puso a tu jefe. Él te puso en el lugar donde estás. Es Dios. Su atributo es su soberanía. Algunos mueren a temprana edad, otros llegan a viejo. Algunos no conocen lo que es un médico, no se enferman nunca. Y hay otros que lidian con enfermedades todos los días. Es Dios, es soberano. No podemos negar esto. Historia de José. José, un muchacho de 17 años, que estaba en su casa con sus padres, sus hermanos, y sus hermanos tenían celo de él por el trato del padre y querían matarlo. Y en una situación lo venden a los 17 años, lo tiran a un pozo, lo venden a unos mercaderes que pasaban por ahí, fue a parar a Egipto. Conocemos esta historia, ¿no? Y estuvo ahí como un esclavo, fue a parar a la casa de un militar, fue acusado de acoso, como hoy. Y saben que en muchos de esos momentos de José, la palabra dice, Dios estaba con él. En medio de la dificultad, en medio del momento difícil, Dios estaba con él. Y podemos ver que él fue llevado a la cárcel, estuvo años, fue olvidado ahí y Dios estaba con él, dice. Pero muchas veces nos preguntamos, en medio de la situación, nosotros, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? Y Dios está ahí. Cuando a Jesús lo capturaron, lo prendieron, fue llevado a un juicio injusto a la casa del sumo sacerdote, y ahí fue escupido por un hombre a menos de 1 metro de distancia, fue golpeado en su rostro. ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba ahí. Cuando lo llevaron, fue entregado a un grupo de soldados para ser escarnecido, azotado, burlado. ¿Y dónde estaba Dios? Y Dios sí estaba ahí. Por eso muchas personas se preguntan, cuando tuvieron una pérdida, una enfermedad, un diagnóstico, quedaron sin trabajo, ¿y dónde estaba Dios? Y estaba ahí. Y saben, hermanos, hay un propósito en todo esto. Hay un propósito. El sufrimiento de Jesús, su muerte, hoy podemos verlo, nos dio vida eterna. Satanás quería matar a Jesús. Dios ordenó todo según su soberanía, permitió lo que tenía que permitir para que hoy nosotros podamos ser salvos. Vamos a ver Génesis capítulo 45, versículo 5. Génesis capítulo 45,
versículo 5, 45, desde el 5 al 8, dice, ahí está, aquí está José, ya pasaron muchos años, ya era gobernador de Egipto, y aquí se encuentra con sus hermanos, los hermanitos que habían vendido a José. Y dice la palabra, José le dice, ahora pues, no se entristezcan, ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Se dan cuenta que no hay ningún rencor en José? No hay ninguna raíz de amargura contra sus hermanos. Vamos a pasar al versículo 7, 45, 7, dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservación, para preservaros posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Versículo 8, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino fue Dios. Este hombre había entendido que todo el tiempo que tuvo que pasar, Dios lo había permitido en su soberanía. Déjenme decirle algo. En el momento del problema, de la dificultad, de la tragedia que Dios permite, no entendemos los propósitos de Dios. No entendemos la soberanía de Dios. Pero hoy, mirando hacia atrás, te podés dar cuenta que sí, con razón. Ahora sí entiendo, Señor, por qué tuve que pasar eso. Ahora sí sé cuál era el propósito. Y va a haber cosas que tal vez no vamos a saber acá, pero con el tiempo vamos a entender los propósitos del Señor. Entonces, aquí está entendiendo José, Dios es el que me envió acá, no fueron ustedes. José entendía la soberanía de Dios y entendió el propósito para lo cual Dios le había llamado. Miren, este año en el Cadillal había una pareja que tuvo un bebé y el bebé a los días de haber nacido enfermó gravemente. No podía respirar, tenía muchas dificultades. A los días ya estaba internado y la madre iba, venía al hospital, venía, pedía oración a la iglesia. Aún acá pedíamos oración por él, por el bebé. Y el padre siempre fue una persona muy distante de las cosas de Dios. Uno le hablaba, no quería saber nada, muy indiferente. Le entraba por un oído, le salía por otro. Uno le hablaba y se daba cuenta de que no era, no tenía interés de las cosas del Señor. Pero este niño, cada vez peor, y orábamos en la iglesia, la madre iba al hospital y no había un buen diagnóstico, y en un momento el niño tuvo un paro cardíaco, fue reanimado, lo entubaron, bebé, ustedes saben lo que es eso, y no mejoraba, pasaban los meses. Y estos padres comenzaron a orar por la angustia que había. El papá comenzó a orar y la madre siempre oraba, pedía que oremos. Y el niño no mejoraba, pasaban los días. Hubo una semana que mejoró un poco, gracias Señor. Después, no me acuerdo si fue un virus, volvió a empeorar y ahí estaba grave, otra vez entubado el niño y los padres hechos pedazos. Fue un momento difícil.
y esperábamos en la soberanía de Dios. Siempre oramos así, esperamos en su voluntad. Y llegó un momento que Dios dijo hasta acá nomás, y el niño comenzó a mejorar. Mejorar. Estábamos contentos, salió del hospital y ya estaba en casa, empezó a comer. ¿Cómo será que el papá se aferró al Señor, cosa que no lo hacía? Que en una reunión de matrimonios ella no podía ir por cuidarlo, para no sacarlo al bebé todavía, y él fue solo. Y yo podía ver esta actitud, este cambio en este muchacho, porque de ser indiferente pasó toda esta angustia y ahora se congrega, busca al Señor, habla, se está por bautizar. Y podemos ver que Dios es soberano y hay un propósito. Y luego lo presentamos al niño en la iglesia. Fue mucha gente, mucha familia, se llenó, no había lugar en la iglesia. Y yo decía, gracias Señor, porque había un propósito en la enfermedad, en esa situación. Pero ¿por qué el bebé? ¿Es Dios? Y hoy el bebé está re bien, gordo, listo para meterlo al horno, ¿sabes? Uno dice cuando son niños, me lo quiero comer, ¿no? Luego son grandes, decir como no me lo he comido, ¿no? Y sabe que uno encuentra el propósito y ve la soberanía de Dios en todas las cosas. Y ahora toda la familia busca al Señor. Pero eso no nos tenemos que olvidar. Dios actuó. Fue muy evidente. Qué tremendo. Y muchas veces le atribuimos nosotros esas cosas al diablo. No, el enemigo, el diablo lo tiene ahí enfermo. Por el diablo he perdido mi trabajo, por el diablo. Y atribuimos al enemigo la obra de Dios, la soberanía de Dios en las cosas que nos pasan. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Mire, escuche bien, el grado de paz que tiene una persona está relacionada en cuanto confía en la soberanía de Dios. ¿Me escuchó? El grado de paz que tiene una persona está directamente relacionada con la confianza que tenemos en la soberanía de Dios, que Él tiene el control de todas las cosas. Usted sabe que cuando pedimos, a veces decimos, Señor, necesito esto. Pedimos cosas buenas, cosas necesarias, y Dios dice, sí, te lo doy. Qué lindo, ¿no? Cuando recibimos del Señor y Él dice sí y nos contesta con un sí. Vamos a ver en la palabra un caso, Mateo capítulo 8, versículo 1. Mateo capítulo 8, verso 1, habla de un leproso. Dice, cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. El 2 dice, he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, escuche bien, si quieres, puedes limpiarme. Aquí este hombre, la lepra era tremenda, era una enfermedad incurable, donde la persona leprosa era apartada de la sociedad.
Al principio, como les decían, no entendemos el no de Dios. En el momento del dolor cuestionamos a Dios. Pero si no hubiera pasado eso, no veríamos la mano y el poder y el propósito de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra, vamos a Deuteronomio capítulo 3, versículo 23. Moisés quería entrar a la tierra prometida. Y Moisés había cometido un pecado. Había golpeado la piedra para que le dé agua. Y Dios le había dicho que la hable. Le hable a la piedra. Deuteronomio capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Fíjese cómo se acerca Moisés a Dios, hablando de su grandeza para poder pedirle algo. Y el 25 le dice: Señor, pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Qué tremendo. Basta, Moisés, no te quiero escuchar. Parece que estoy escuchando en mi casa, ¿no? A los chicos, ¿no? Basta, no insistas, no vas a salir. Y Dios le dice: basta, Moisés, no se hable más del tema, no vas a entrar. Ahí está el no de Dios contra un siervo. Miren que era Moisés, era el libertador del pueblo, era un hombre que estuvo cerca de Dios. Dios no tiene preferidos. Y le dicen: no, Moisés, basta. Nos cuesta recibir el no de Dios. Nos cuesta. Dice la palabra que Juan el Bautista había cuestionado al rey Herodes diciendo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Está mal lo que haces. Y lo puso preso a Juan el Bautista. Y un día, en el cumpleaños del rey, dice la palabra que la hija de su mujer comenzó a danzar delante del rey, y el rey le agradó y le dijo: pídeme lo que quieras y yo te doy. Y esta joven ya había sido enseñada por su madre, preparada, y le dice: dame la cabeza de Juan el Bautista, la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y el rey se puso triste, pero ya había dado la palabra, y mandó a decapitar a Juan el Bautista. Y yo digo: ¿por qué? ¿Por qué Jesús no lo impidió? ¿Por qué Dios permitió esto contra su siervo? ¿Por qué? ¿Dónde estaba Dios? Y ahí está el no de Dios. ¿Y sabe qué respuesta encuentro? Que Juan el Bautista había terminado la obra acá en la tierra, ya había cumplido su propósito.
¿Cuál era el propósito? Preparar el camino del Señor. Y Dios se lo llevó. Hay cosas que para nosotros es trágico, pero para Dios no. Y para Dios dice la palabra que es de gran estima la muerte de los santos. Y ahí está el no de Dios. Romanos 8:28. Este es un versículo que en mi adolescencia me lo aprendí de memoria, porque fue sanador, fue de consuelo. Escuche bien y aprenda, y le vamos a sacar el jugo. Dice, y sabemos. Todo creyente debe saber esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, escuchó bien, ¿no? Todas las cosas, buenas, difíciles, malas, angustiosas, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, todas las cosas que te pasan, te pasaron, es para tu bien. Ahí está la soberanía de Dios. Todas las cosas. Si hay algo todavía que tenés una herida abierta de hace muchos años, ¿por qué, Señor? En esta mañana es tiempo de cicatrizar. Fue la voluntad de Dios. Él lo permitió en su soberanía. Y Él te va a explicar con el tiempo, o alguna vez te lo va a explicar por qué. Seguimos. Mateo capítulo 10, verso 29 al 31. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto, por una moneda? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre lo sepa. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Todos contados. Así que no tenemos más, así que no temáis más, valéis vosotros más que muchos que los pajaritos. Mire, Dios tiene el control de todas las cosas. Dice que hay pajarillos que se venden por monedas. Y Dios sabe, y ninguno cae a tierra sin que Dios lo conozca, sin que Dios lo permita. Nosotros valemos mucho más que ellos. Saben que el que Dios sepa todas las cosas habla de su omnisciencia, que Él conoce todas las cosas. Ese es otro atributo de Dios, su omnipresencia, que Él está en todas partes. Él es todopoderoso, y estos atributos le dan a Dios la capacidad de ser soberano. Como Él sabe todo, conoce todo y lo puede hacer todo, es por eso que Él tiene el atributo de su soberanía. Mateo 17, 27. Este es un versículo, un pasaje tremendo. Muchas veces hemos hecho historias con mis hijos con este tema. Dice que vinieron a cobrarle los impuestos a Jesús y a Pedro, porque las personas mayores pagaban impuestos, y Pedro dice, pero sí pagamos. Y Jesús lo llama aparte a Pedro y le dice, mira Pedro, ve al mar, tira el anzuelo, el primer pez que atrapes, ábrele la boca y saca la moneda. Y ve y paga para vos y para mí. Tremendo. A lo que nos gusta pescar, yo nunca encontré una moneda adentro, ¿no? Pero
¿Cómo sabía el Señor que ese pez se había tragado una moneda? Miles de peces, justo Pedro iba a sacar ese. Dios sabe todas las cosas en su soberanía. Hermano querido, tenemos que descansar. Tenemos que confiar en la soberanía de Dios. Amén. Mira, hay muchos ejemplos en la palabra. Dice Jesús a Pedro, el Señor le dice: Pedro, el diablo ha venido a pedirte para zarandearte. El zarandeo tiene que ver con golpes también, movimiento violento, no es agradable. Y Pedro dice: y yo he rogado que tu fe no falte. Y el diablo le di permiso. Estoy parafraseando, ¿no? Le di permiso, pero he rogado para que tu fe no falte. ¿Pero por qué, Señor? Es que necesitas corregir muchas cosas. Esto no dice la palabra, ¿no? Igual que nosotros, necesitamos corregir muchas cosas. Y Dios permite el zarandeo en nuestras vidas. Y Pedro dice: pero si yo voy hasta la muerte con vos. ¿Ves, Pedro? Hay que corregir. Te vas a negar 3 veces. ¿Yo? Sí, Pedro. Muchas cosas que corregir. Y Dios permite el zarandeo en nuestras vidas. Utiliza la obra del enemigo, escuche bien, a nuestro favor. Lo mismo podemos decir de Job. Dios le dice a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro como él. Bueno, Señor, pero si vos lo tenés cercado, vos lo bendecís mucho. Por eso Job es así. Y el Señor le dice: te doy permiso para que toques todo lo que tiene, pero a él no lo toques. Hermanos, Dios limita a Satanás hasta dónde. Permite hasta dónde va a llegar nuestras situaciones, nuestras pruebas, nuestras aflicciones. Dios tiene el control porque Él es soberano. Último versículo, Deuteronomio capítulo 8, versículo 16. Ahí está. Dios le dice: yo te sustenté con maná en el desierto, le dice al pueblo, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote. Dios afligió al pueblo, probándote, para que al final, a la postre, dice la palabra, hacerte bien. Eso hace el Señor. Nos prueba, nos aflige, permite situaciones en nuestra vida para que al final tengamos el bien del Señor. Mire, cuando yo tenía 14, 15 años, fui a una fiesta, creo que ya lo conté, fui a una fiesta, no era cristiana, nada, y a la vuelta éramos como 10, y el chofer estaba bien entonado, borracho, y tuvimos un accidente grave. Por milagro no murieron 10 personas en ese lugar. Cruzamos una ruta nacional así como veníamos. Y estuve internado cerca de 3 meses. Y yo me decía a esa edad, pero yo estaba bien. Y comencé a tener
bronca contra el chofer, estaba borracho, ¿cómo va a tomar? Y venían mis padres a verme, amigo, y estaba con bronca, estaba tirado ahí. Y no me podía mover, estaba muy dolorido. Y un día aparece el chofer, aparece por el hospital y lo veo y le empiezo a decir de todo: culpa tuya, estoy acá, borracho, de todo, ¿no? Nada lindo. Y este hombre era un hombre, agachaba la cabeza. Sí, vos. No lo podía señalar con la boca, le decía vos, estaba mal. Y en ese hospital, ahí me habló el Señor. Ahí fue el llamado del Señor a mi vida. Ahí fue donde tuve un encuentro con el Señor, en ese hospital. Un momento que estaba solo, pensando. Y hoy puedo ver el propósito de Dios en todo eso. No fue ese hombre, no. No fue el otro camión que iba por ahí. Dios lo había permitido. En su soberanía, y yo en ese momento no lo entendía. Casi me quedo de curso, un montón de cosas. Pero había un propósito en esa situación. Y hoy lo veo en mi vida, en mi familia, que ahí me quiso hablar el Señor. Tal vez no había otro momento. Tal vez esa era la forma, esa era la magnitud que debía aplicar el Señor, la fuerza contra mí. Esa era la forma que Dios tenía para que yo me acerque a Él. Dios sabe la medida justa, ni más ni menos. Tal vez si era más liviano, no pasaba nada, pero Él sabe, Él es soberano. Lo que estés pasando, está la soberanía de Dios ahí. Lo que estés viviendo, lo que has vivido, estuvo Dios ahí. Y hay un propósito para todos sus hijos. Amén. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos porque tú eres fiel. Tú eres un Dios soberano. Tú eres un Dios que sabes todas las cosas. Señor, que como iglesia podamos aprender a descansar en tu soberanía, en lo que tú ya estás viendo que nosotros no vemos. Señor, que podamos aprender que tú tienes el control de todas las cosas. En tus manos está nuestra vida, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestro trabajo. Señor, necesitamos tener paz en el corazón. Alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.